Mis amigos, buenas noches, amigos que nos acompañan, personas que tienen la oportunidad de acceder a este canal. Reciban todos en nombre de nuestra iglesia un saludo, queriendo que el amor de Dios, que la bendición de Dios, el Padre, el Hijo, el Espíritu Santo, esté con cada uno de ustedes, habite con ustedes en sus familias, en sus hogares, en sus vidas. De esa manera los saludamos, los estamos haciendo partícipes de una noche de vigilia, un momento de oración. Estamos compartiendo la palabra de Dios, recibiendo el sábado como Dios quiere que lo recibamos, cantando, orando, buscándolo de todo corazón, sobre todo entendiendo el tiempo que estamos viviendo. Y es por eso que antes de comenzar, te pido que hagamos una corta oración, porque la idea es presentar un tema que no todas las veces es fácil de exponer. Vamos a hablar del tiempo que estamos viviendo. Cuando hablamos del tiempo que estamos viviendo, estamos tratando de presentar un tema profético. Profético es porque apunta a la segunda venida de Jesús, que es lo más importante. Profético es porque nos enseña el tiempo que vivimos, pero también como pueblo de Dios, qué debemos estar haciendo. ¿Ok? De manera que, para hacerlo fácil, vamos a pedirle a Dios que su presencia esté con nosotros. Allí donde estás, te invito a que inclines tu rostro y me acompañes a tener una breve oración. Vamos a orar. Nuestro Padre Celestial, te damos gracias por esta noche que nos reúne como hijos tuyos, como personas que anhelan acercarse a ti. Y de esa manera te pedimos que tu presencia, donde haya un hijo, una hija, un padre, una madre, un joven, un adulto, no importa, donde haya una persona que necesite tu presencia, allí te pedimos que tú estés con nosotros, consolándonos, ayudándonos, permitiéndonos entender el tiempo que estamos viviendo y con mucha alegría de corazón recibir tus palabras y retenerlas para ponerlas por obra. Te lo pedimos humildemente y por los méritos de Cristo Jesús nuestro Señor. Amén. Bien, con esa palabra de oración vamos a comenzar. Vamos a abrir la Biblia, pero antes de abrirla vamos a darle un título a nuestra reflexión, porque vamos a abrir la Biblia en el libro de Joel. Y el título para nuestra reflexión es, a manera de pregunta, ¿estamos escuchando el sonido de la trompeta? Ya vas a saber por qué. Lo repito, ¿estamos escuchando el sonido de la trompeta? Y para eso nos hemos trazado un objetivo que iremos cumpliendo a medida que desarrollemos el diálogo. Y el objetivo tiene que ver con el título, pero es por lo que necesitamos aprender o comprender si en realidad estamos escuchando o no el sonido de la trompeta. Ese es el objetivo que pretendo con este pequeño diálogo, en esta noche de vigilia. Comprender si estamos escuchando o no el sonido de la trompeta. Ya miraremos qué es la trompeta. Por ahora vamos al libro de Joel, capítulo 2, versículo 1. Seguramente en tu pantalla vas a estar leyendo este texto bíblico. Dice de la siguiente manera: tocad trompeta en Sión y da la alarma en mi santo monte. Tiemblen todos los moradores de la tierra, porque viene el día de Jehová, porque está cercano. Y estas palabras las escribió el profeta Joel en el Antiguo Testamento, es decir, antes de Cristo. Y el libro de Joel, que tiene 3 capítulos, el profeta, inspirado por Dios, escribió acerca de 2 temas fundamentales. El primero, de un tiempo de sequía, y el segundo, de un tiempo de misericordia. Nosotros vamos a hablar más que todo del tiempo de sequía, pero comprendiendo el tiempo de sequía es fácil comprender el tiempo de misericordia, porque tiene que ver con la venida de Jesús. Esa es la misericordia, gratuita para todos. ¿Ok? Capítulo 2, que nos enseña grandes cosas. Capítulo 2 no lo podemos leer todo, pero nos enseña, para que tengas el marco, el contexto en tu mente, nos enseña de la venida de Jehová, nos enseña de la invitación que hace Dios a través del profeta para que el pueblo se reúna, ayune, ore, en resumidas cuentas haga reformas del corazón, promete una bendición además de eso, y la bendición que promete es especial porque es una bendición para el tiempo que vive el pueblo de Dios, para el tiempo presente, pero también para el tiempo futuro. Y la bendición futura es la salvación que viene de Dios. Ese es el marco general del capítulo 2 del libro de Samuel. Nosotros vamos a detenernos solo en el primer versículo. Vamos a hablar del sonido de la trompeta. Y por eso, para cumplir nuestro objetivo, hemos planteado algunos interrogantes. 2.
y los vamos a resolver. El primer interrogante es: ¿por qué es necesario que suene la trompeta? ¿Por qué? La trompeta, para tu conocimiento, era ese cuerno de carnero que se tocaba para dar aviso de una señal. Muchas veces se tocaba el cuerno de carnero o chofar en hebreo para convocar el pueblo en la santa reunión. Tú lo lees en el libro de Joel y Joel está tocando la trompeta para que el pueblo se reúna. Eso era una trompeta, un cuerno que se tocaba para dar aviso de una señal. Y lo particular de esa señal era que venía el día de Jehová, o viene el día de Jehová, se apresura a venir. Pero se apresura a venir y el pueblo aún no lo ha entendido. Porque no vamos al paso de los acontecimientos como no iba el pueblo de Dios al paso de esos acontecimientos. Y ahí hay grandes lecciones por aprender. Porque si nosotros entendemos que la trompeta está sonando y es necesario que suene, es porque si el pueblo no lo comprende, es porque el pueblo sufre de un mal que también lo sufrimos nosotros. Y eso hay que saberlo entender. Claro, hay que entenderlo, hay que comprenderlo, pero hay que tomar las acciones correctivas del caso. ¿Cuál era el problema del pueblo de Israel? Tenía letargo espiritual. Letargo, para que tú lo sepas, es ese estado de somnolencia, de sueño profundo, de adormecimiento permanente. Y no tiene que ver solamente con que una persona, o exclusivamente con que una persona se acueste temprano y se levante demasiado tarde. No, ese es el acto físico de dormir. El adormecimiento espiritual se da por muchas razones. Muchas razones. Tú lees en la Biblia la historia del pueblo de Dios y siempre vas a encontrar un pueblo adormecido en muchas experiencias. No las podemos traer todas. Vamos a hacer énfasis en el tema que tiene que ver con el advenimiento de Jesús, con su primera y con su segunda venida, porque Dios siempre ha tocado la trompeta. Se la tocó al pueblo de Dios para decirles que Jesús iba a venir, que iba a venir un Salvador, pero el pueblo no lo entendió. Tú lees, por ejemplo, en Isaías capítulo 11, versículo 1, Isaías capítulo 11, versículo 1, y te vas a dar cuenta que Dios se los había dicho: reinado de un justo Mesías, saldrá una vara del trono de Isaí, del tronco de Isaí, y un vástago retoñará de sus raíces, y reposará sobre él el espíritu de Jehová. Isaías 11:1. Dios les estaba haciendo tocar la trompeta. Viene un reinado justo de un Mesías, entiéndanlo, pero el pueblo no lo entendió. Isaías 63 le repitió las mismas palabras en otros términos, el mismo profeta Isaías. Isaías, 61, versículo 1, miren cómo dice: el Espíritu de Jehová el Señor está sobre mí, porque me ungió Jehová, me ha ungido a predicar buenas nuevas a los abatidos, a vendarlas a los quebrantados de corazón, a publicar libertad a los cautivos y a los presos apertura de la cárcel, a proclamar el año de la buena voluntad de Jehová y el día de venganza del Dios nuestro, y a consolar a todos los enlutados. Dios le está hablando a su pueblo y le está haciendo tocar la trompeta. Desafortunadamente el pueblo nunca lo entendió. Y no lo entendió porque esas mismas palabras que escribió el profeta Isaías en Isaías 61 las repitió Cristo Jesús en Lucas capítulo 4. Cuando entró al templo en un día sábado, en un día de reposo, entró en la sinagoga y dijo esas mismas palabras. Lucas capítulo 4, versículo 16, escucha con atención. Vino a Nazaret, donde se había criado, y en el día de reposo, en un día como hoy, entró a la sinagoga conforme a su costumbre y se levantó a leer. Pues se levantó a leer el rollo que estaba escrito del profeta Isaías. Versículo 18, y dijo: el Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres, me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón, a pregonar libertad a los cautivos y vista a los ciegos, a poner en libertad a los oprimidos. Eran las palabras de Cristo Jesús. La trompeta estaba sonando en medio de ellos, pero ¿saben qué pasó? Que ellos no lo comprendieron. Juan capítulo 1, versículo 11. A lo suyo vino, lo suyo es a traer salvación, pero los suyos, su pueblo, los que sabían que iba a venir un Salvador, no lo recibieron. Y no lo recibieron porque no cumplieron con la tarea que debían cumplir. En Isaías, el mismo profeta
Dios les dice, Isaías 49:6, poco es para mí que sea luz para las naciones y que lleve mi salvación hasta lo último de la tierra. Ellos tenían que llevar el mensaje. Ellos tenían que hacerle ver al mundo que iba a venir un Mesías para reinar entre ellos. Pero como no lo hicieron, entonces nunca lo entendieron. Y no lo hicieron porque el mal que sufre el pueblo de Dios en nuestros días es igual al mal que sufrió el pueblo de Dios en los días del profeta Isaías. Letargo espiritual. Letargo espiritual que se da por muchas razones. Cuando hay olvido, ¿verdad que se nos olvidan las cosas de Dios muy rápidamente? Hay olvido. Estamos demasiado comprometidos con las cosas y con las diversiones de este mundo. También hay que entenderlo. Es así. Hoy día hay muchos distractores. Televisión, Netflix, fútbol, competencias. Ahorita porque estamos en una situación particular, pero si el mundo estuviera normal, como es el mundo normalmente, estaríamos con esas dificultades. Letargo espiritual. Olvido, distractores, incapacidad para hacerle frente a esos distractores, falta de compromiso, es decir, nada nos conmueve, nada nos motiva, nada nos impulsa. Es difícil, pero esa es la realidad del pueblo de Dios. Pero además de eso, estamos posponiendo los asuntos que son de Dios. Dejémoslo para otro día. Déjeme, yo miro cómo hago. Después lo hacemos. Otro día voy en el tiempo de Dios. Pero no entendemos que el tiempo de Dios para estos eventos se nos está pasando, se nos está yendo como polvo entre las manos. Letargo espiritual. Y cuando no, es porque estamos tan desorganizados que ni siquiera sabemos dónde están los asuntos que Dios nos ha encomendado. Es una realidad. Yo no estoy hablando de un caso en particular, estoy hablando de un caso que es general. Es por eso que se hace necesario que se escuche el sonido de la trompeta, porque el pueblo tiene letargo espiritual. Pero hay otra razón, y la otra razón es porque hay una necesidad de buscar a Dios. Y esa necesidad de buscar a Dios se da bajo dos aspectos que son esenciales. Y en los dos se busca a Dios con clamor, con ayuno, con oración, buscando de todo corazón su presencia. Primera razón, o primera circunstancia, o primera situación. Tú vas al libro de Daniel, capítulo 9, versículos 3 al 4, y vas a entender que hay un tiempo de dificultad. En tiempos de dificultad debemos buscar la presencia de Dios. Es una necesidad. La trompeta suena porque necesito acercarme a Dios. Estaba por cumplirse los 70 años de los que había hablado el profeta Jeremías, del pueblo que estaba cautivo en Babilonia, del pueblo de Dios, el pueblo de Israel. Y Daniel necesitaba entenderlo. Y para entender ese tiempo de dificultad, oró, buscó la presencia de Dios, se humilló, dice, con cilicio, con ayuno y con ceniza. Hay que saber entender eso. De pronto no podemos tratar todos esos tópicos, pero quiere decir con un corazón sincero, puro, reconociendo que como pueblo ellos habían fallado y que por esa razón eran llevados y habían sido llevados cautivos. Primera razón. Es necesario que suene el toque de la trompeta, en este caso, porque debemos acercarnos a Dios en los tiempos de dificultad como los que estamos viviendo hoy. Segunda razón, hay una obra por terminar. Nehemías, capítulo 1, versículo 4. Vamos un momentico para allá. Me interesa. O nos interesa a todos. Nehemías, capítulo 1, versículo 4. Escucha cómo dice. Cuando oí estas palabras me senté y lloré e hice duelo por algunos días y ayuné y oré delante del Dios de los cielos. A Nehemías le han llegado noticias del pueblo de Dios, aquellos que han salido de la cautividad de ese remanente. Ellos se encuentran en Jerusalén, él se encuentra en Susa, la capital del reino, en otra parte donde él estaba, y apenas recibió las noticias de cómo estaban sus hermanos en gran afrenta. Lo primero que hizo fue buscar la presencia de Dios. Escuchó el sonido de la trompeta porque había una obra por hacer. ¿Saben qué había que hacer? Había que reconstruir las murallas y reconstruir el templo. Una obra.
Cuando hay tiempo de dificultad y cuando hay una obra por terminar, hay que buscar a Dios con todo el corazón. Por eso estamos hoy aquí, porque hay una obra por terminar. Justo hablando de las señales antes del fin, Jesús le dijo a sus discípulos, eso está, si no estoy mal, en Mateo capítulo 24, versículo 8, y será predicado este evangelio, y entonces vendrá el fin, antes no. De modo que Dios sí nos habla, y el sonido de la trompeta suena. ¿Suena porque el pueblo lo anuncia? ¿O suena porque los acontecimientos hablan de por sí? Hoy estamos afrontando una situación para la cual el mundo no estaba preparado. Pero ese acontecimiento, para un mundo que no estaba preparado, que está acabando con la economía, o la puso en circunstancias muy difíciles, el deporte, la educación, la cultura, la política, en fin, muchas cosas, nos dice que esos acontecimientos son próximos a la venida de Cristo Jesús. ¿Qué lo dijo? No lo dijo el pueblo, lo dijo las señales que estamos viendo. ¿Ok? Señales. Y por eso hay una necesidad de acercarnos a Dios para buscar su presencia. Eso es importante. De manera que a la primera pregunta, ¿por qué es necesario que suene la trompeta? Ya lo sabes. 1, porque hay adormecimiento o letargo espiritual. 2, porque hay necesidad de acercarnos a Dios, porque hay un tiempo de dificultad y porque hay una obra por terminar. ¿Listos? ¿Podemos pasar a la segunda pregunta? La segunda pregunta apunta también a nosotros y tiene que ver qué ha pasado con ese pueblo de Dios cuando ha escuchado el sonido de la trompeta. La trompeta ha sonado. La trompeta es el mensaje, la trompeta es la amonestación, la trompeta es la advertencia, la trompeta es el mensaje que llegó al corazón, pero no se quedó ahí, se quedó solamente en la mente. Esa es la trompeta. Entonces, ¿qué ha pasado con el pueblo de Dios que ha recibido el mensaje? ¿Qué ha pasado cuando hemos escuchado el sonido de la trompeta? Y cuando hablamos de este punto, es necesario considerar dos posiciones. 2. 1. El pueblo de Dios que escucha el sonido de la trompeta y piensa que como está bien, o sea, se sienten satisfechos. Y 2. El pueblo de Dios que escucha la trompeta y sabe que como hay dificultades, hay letargo y hay necesidad de buscar y acercarse a Dios, entiende que hay que hacer reformas del corazón. Reformas. Cambios. Cambiar. Y lo entienden. Y para ellos hay un gozo especial. Ya lo vamos a ver. Por ahora miremos los del primer grupo. Aquellos que reciben el sonido de la trompeta, lo escuchan, o sea, reciben la palabra de Dios, pero sienten que están satisfechos. Vamos a la Biblia. Apocalipsis capítulo 3, versículo 17, un pasaje muy conocido por todos, porque es un mensaje que Dios le manda a través del ángel, a través de Juan a través de la iglesia, a la iglesia de la Odisea. La Odisea es la iglesia del último tiempo. La Odisea, Dios juzga, eso es lo que significa, no sobra aclararlo. Y dice Apocalipsis 3, capítulo 17, ¿cuál es el estado de los laodicenses? Dice de la siguiente manera: porque tú dices, yo soy rico y me he enriquecido y de ninguna cosa tengo necesidad, y no sabes que tú eres un desventurado, miserable, pobre, ciego y desnudo. No lo digo yo, lo dice la palabra de Dios. Porque con el pueblo de los laodicenses había pasado algo especial. En el año 60 después de Cristo, la ciudad había sido destruida. Un terremoto acabó casi que por completo con la ciudad, y cuando se acordó reconstruirla, vinieron las ayudas de Roma y los laodicenses dijeron: no necesitamos ayuda, nosotros podemos por nuestra propia cuenta. ¿Saben algo? Eso fue literalmente. Pero espiritualmente eso representa algo muy importante, porque la Odisea es la iglesia del último tiempo. Y de pronto lo que está destruido no es una iglesia literal en ruinas, ladrillos caídos, no, pero sí es el templo, la iglesia de nuestro corazón, o la familia, o el hogar, o la vida cristiana, o la fe. Pero de pronto somos como los laodicenses que dicen: no necesito ayuda, con mi esfuerzo es suficiente, con lo que yo hago es suficiente. Y entonces
hay grandes dificultades, porque la iglesia de los laodicenses sufría de dos grandes males, y uno es este: orgullo. Orgullo es esa acción del hombre de poder hacer las cosas sin Dios. Orgullo es esa facultad del hombre, que no es una virtud, de hacer las cosas por su propia cuenta sin recibir la dirección divina, la dirección de Dios. Y somos orgullosos de muchas maneras. Somos orgullosos espiritualmente. A veces tenemos dificultades espirituales, pero no queremos una visita, no queremos un consejo, no queremos una amonestación, no queremos una advertencia, no queremos ni que nos hablen, ni siquiera a veces contestar el teléfono, no queremos. Y yo no hablo por nadie en particular, hablo por situaciones que se viven humanamente hablando, y humanamente hay que saberlas entender, pero hay que pedirle a Dios que nos ayude a comprenderlo, porque de otra manera, pues en lugar de que nos ayude un mensaje, va a generar más molestias. No es ese el motivo por el cual expreso estas palabras. La razón es porque hay una necesidad en el pueblo de Dios de que no seamos orgullosos, de que le demos lugar a Dios, de que le demos la oportunidad a Dios de que Él reconstruya nuestra vida espiritual. ¿Ok? Eso es importante. Primer mal, orgullo. Segundo mal, jactancia. La jactancia es decir, yo no necesito mejorar, así estoy bien. Y los laodicenses sufrían de esa jactancia, y esos dos males, jactancia y orgullo, impiden el crecimiento espiritual, porque suele sucederle a los que sufren de esos dos grandes males, como personas, como iglesia, lo que dijo el profeta Oseas de Efraín. Oseas capítulo 12, versículo 8. Escucha con atención, mira cómo dice. Ezequiel, Daniel, Oseas, Joel, o sea, antes del libro de Joel. Oseas capítulo 12, versículo 8. Mira lo que dijo Efraín, que representa al pueblo de Israel del norte. Efraín dijo: ciertamente he enriquecido, he hallado riquezas para mí, nadie hallará iniquidad en mí, ni pecado en todos mis trabajos. Jactancia, orgullo. ¿Saben por qué? Porque a Efraín le pasa lo que le pasó muchas veces al pueblo de Dios, y aún hoy días también, en nuestros días también sucede, que el conocimiento que Dios les había dado en su palabra estaba aquí, en el intelecto solamente. No lo había bajado al corazón. En el intelecto es modo intelectual, en la mente, modo intelectual, en el corazón es modo espiritual. Y entonces Efraín, que representa a Israel del norte, vuelvo y lo digo, había puesto las palabras solamente aquí. ¿Cuándo las ponemos aquí? Hablando de nosotros, las ponemos solamente en la mente cuando cito las palabras porque necesito aclarar un punto, porque necesito exponer un tema, porque necesito llevarlo a una reunión, porque necesito debatir con alguien, porque necesito decirle a alguien que las cosas no son como él piensa. Modo intelectual no está mal, es el conocimiento que Dios nos da. Pero si no lo bajamos al corazón, al modo espiritual, de nada sirve, porque sufrimos el riesgo que sufrió Efraín de volvernos orgullosos y jactanciosos. Y ambos males, recuérdalo, no dejan que haya un crecimiento espiritual. Por eso tomamos el ejemplo de los laodicenses, porque es la iglesia de este tiempo en la que nosotros estamos viviendo. Primer grupo, los que se sienten satisfechos, pero hay un grupo adicional, y la ventaja y lo especial y el gozo de ese grupo es que ellos sí sienten que en el corazón necesitan hacer una reforma, y ese problema que tiene el pueblo de Dios de ser dormido, de tener letargo espiritual y que necesita acercarse más a Dios porque no lo hace, ¿sabe cuándo lo van a resolver? Lo van a resolver en la lluvia tardía. ¿Cuándo la lluvia tardía? Para aquellos que pronto manejan muy bien estos conceptos, es el tiempo en el que el Espíritu Santo viene con poder para ayudarle a un pueblo a compartir un mensaje, a que el pueblo toque la trompeta. ¿Por qué? Porque ya la he escuchado. La escuchó, puso su palabra en la mente, la bajó al corazón, modo espiritual, y cuando la tuvo en el corazón y la puso por obra, salió a decirle al mundo: Cristo viene. Eso es. Porque esa es la misión que Dios nos dio. Hechos capítulo 13, versículo 47, si hablamos de nuestros días: te he puesto por luz de las naciones, para que vayas, lleves el mensaje de Cristo, luz de las naciones, para que vayas a los gentiles, aquellos que no conocen estas verdades.
pero para eso es necesario hacer reformas en el corazón, proponer cambios. Y la ventaja de ellos es que resuelven su dificultad en este tiempo. Lluvia tardía, como sucedió en la lluvia temprana, que fue en los días de Pentecostés. El problema es resuelto, lo resuelve Dios. ¿Por qué? Porque hay en nuestro corazón deseo de cambiar. Eso es lo importante de ese grupo, que los destaca el libro de Santiago, capítulo 5, versículos 7 al 8. Rápidamente. Santiago, capítulo 5, versículos 7 al 8. Escucha cómo dice. Eso representa el grupo de los que sienten la necesidad de un cambio. Dice: por tanto, hermanos, tened paciencia hasta la venida del Señor. Ahí está el contexto, venida de Cristo. Mirad cómo el labrador espera el precioso fruto de la tierra, aguardando con paciencia hasta que reciba la lluvia temprana y la tardía. Ahí está. Tened también vosotros paciencia y afirmad vuestros corazones, porque la venida del Señor se acerca. Se acerca. Antiguo y Nuevo Testamento, con una misma verdad. Cristo viene. Su venida está muy cerca. Y necesitamos entender estos temas, ponerlos en la mente y bajarlos al corazón. ¿Ok? Es importante. La trompeta suena. Apocalipsis 14, versículos 6 al 7. Tú conoces esos pasajes. Temed a Dios y darle gloria, porque la hora de su juicio ha llegado. Y adorad a aquel que hizo el cielo, la tierra, el mar y las fuentes de las aguas. Y ese es el llamado que Dios nos hace. Propongamos cambios en el corazón. Acerquémonos a Dios. Reconozcamos la necesidad de cambiar nuestro carácter para poder escuchar el sonido de la trompeta en modo espiritual, y en modo espiritual hablarlo para que otros se acerquen a Jesús. En conclusión, Jesús viene. En conclusión, es necesario ponernos al ritmo de los acontecimientos. En conclusión, es necesario comprender que el pueblo tiene dificultades porque hay letargo espiritual. En conclusión, es necesario que nos acerquemos a Dios porque vivimos tiempos difíciles y porque hay una obra por terminar. En conclusión, es necesario que el pueblo comprenda que uno de los grandes males que impiden el crecimiento espiritual es el orgullo y la autosuficiencia. En conclusión, es necesario que el pueblo comprenda que se necesita hacer parte del grupo de los que reciben la palabra de Dios, comprenden que hay que hacer cambios, porque ellos recibirán la luz, el gozo y la dirección del Espíritu Santo en la lluvia tardía, o sea, en este tiempo. Vamos a terminar, no me voy a despedir todavía, aquí termina la exposición. Vamos a escuchar un himno, el himno número 116, se titula Siervos de Dios, la trompeta tocada, muy al punto con las palabras de Joel, con el tema que estuvimos tratando, para comprender si en realidad estamos escuchando o no el sonido de la trompeta. Ese fue el objetivo, y ahora lo puede saber cada uno. De manera que vamos a escuchar ese himno, vamos a cantarlo y finalmente vamos a orar. No me despido todavía, vamos a escuchar el himno, ¿ok?
hemos escuchado un himno más, con una letra que habla de por sí, de lo que debemos estar haciendo como pueblo de Dios, anunciando que Cristo Jesús viene. Y por eso, si eres consciente de estas palabras que hoy hemos aprendido, si crees y entiendes que la venida de Cristo está a las puertas, así el Padre lo haya puesto en su sola potestad, si crees y entiendes que como pueblo de Dios necesitamos hacer más como iglesia que somos para vincular a muchos a Cristo Jesús, llevarlos a los pies de Jesús. Si crees y entiendes que como pueblo de Dios tenemos dificultades, porque hay letargo espiritual, adormecimiento, porque necesitamos buscar más de Dios, reunirnos más, congregarnos más, compartir más. Si crees que como pueblo de Dios necesitamos cumplir y terminar una obra que Dios nos encomendó, si crees que como pueblo de Dios necesitamos dejar la autosuficiencia y de pronto el orgullo, reflejar un mejor carácter, si crees que como pueblo de Dios necesitamos hacer cambios, reformas espirituales en nuestra vida y en nuestra iglesia, te invito a que tengamos una corta oración. ¿Sabes por qué? Porque si entendemos todo eso, tan pronto pasa esta dificultad que estamos viviendo, no la quiero ni siquiera mencionar, debemos estar preparados para cumplir la labor que Dios nos encomendó, para que seamos nosotros los que, habiendo escuchado el sonido de la trompeta, la voz de Dios, su amonestación, su consejo, su palabra, habiéndola puesto en el corazón para promover esos cambios que tanto necesitamos, ahora seamos nosotros los que llevemos luz a las naciones y no que lo hagan los acontecimientos como este que estamos viviendo. Por eso es necesario comprender lo que hoy hemos tratado. Por eso te invito ahora, para finalizar, que tengamos una corta oración. Allí donde estás, puedes inclinar tu rostro, te puedes arrodillar. Lo importante es que la oración que hagamos, la hagamos de todo corazón. Vamos a orar. Nuestro Padre Celestial, te damos gracias porque entendemos que tú nos hablas y hablas a nuestros corazones y hablas a nuestras vidas y nos permites comprender cuál es la situación que en este momento estamos viviendo, que estamos afrontando. Y de esa manera, al acercarnos a ti, te pedimos de todo corazón que no permitas que estas palabras queden ahí, porque es cierto, nos has hablado de muchas maneras, como dice en el libro de Hebreos capítulo 1, y hoy nosotros queremos atender tus palabras, recibirlas, primero en la mente, después en el corazón, y después llevarlas con nuestras manos y con nuestros pies, que caminen para hacer tu voluntad. Y eso es lo que te pedimos. Por ahora no te pedimos nada más, porque escrito está en tu palabra: buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas las cosas serán añadidas. Y en esas cosas que serán añadidas es nuestra petición por estas familias, por estos hogares, por esos hijos e hijas que han dispuesto su corazón para escuchar esta noche de vigilia unos temas de reflexión y unir nuestro corazón a ti, queriendo que tú nos conduzcas, que tú nos guíes, que tú nos lleves de tu mano para poder cumplir tus palabras desde el corazón. Te lo pedimos humildemente y te damos gracias en el nombre del Padre y del Hijo y en el nombre del Espíritu Santo, que es Dios con nosotros. Amén. Ok, hemos terminado. Le damos gracias al grupo que hace posible este trabajo, al pastor de la iglesia, a los hermanos que han tenido parte de este ministerio. Deseo que Dios los bendiga, que Dios los guarde, y deseamos para todos que tengan una noche de sábado y un sábado lleno de bendiciones. Que Dios te bendiga y te guarde.